Para saber qué es lo que hace funcionar una gran ciudad, hay que meterse bajo su piel y dejar al descubierto su fuerza vital. Un sistema de una complejidad y una tecnología increíbles del que dependen millones de personas, pero que muy pocas entienden. Comienza una aventura fascinante, un viaje hacia el corazón de las megaciudades del mundo. Megaciudades. Ciudad de Nueva York. La llaman la Gran Manzana. Es la ciudad más grande de los Estados Unidos. 8 millones de personas viven repartidas en 5 distritos, cada uno de ellos una ciudad en sí mismo. El corazón de la Gran Manzana es el bullicioso distrito de Manhattan. Más que ninguna otra ciudad, Nueva York es famosa por su frenético ritmo de vida. Sin embargo, la vida de la ciudad se detendría si faltara una parte crucial de las infraestructuras. Quizás el sistema de transporte más famoso del mundo, el Metro de Nueva York. Es el motor que impulsa esta megaciudad. El 75% de los neoyorquinos no tiene coche, no lo necesitan. Nueva York tiene el mejor sistema de transportes de toda América. Sin embargo, el metro está sitiado. Se enfrenta todos los días a un triple desafío: del hombre, de la naturaleza y del tiempo. Los peligros son importantes. 2/3 del metro son subterráneos. Pasa bajo carreteras, bajo ríos, bajo rascacielos. El sistema lleva sobre sus hombros el peso de toda la ciudad. Miles de millones de toneladas de cemento y acero, asfalto y tierra. Millones de litros de agua que amenazan con inundar los túneles. Una red construida hace 100 años que lucha por mantenerse a flote. Y el número más terrible de todos, el 11 del 9. Entre las sombras, el fantasma del terrorismo no es ningún espejismo. Es una pesadilla a la que sobrevivió Nueva York y que se esfuerza por no tener que revivir. A Nueva York se la conoce también como la ciudad que nunca duerme. Una metrópolis con insomnio y en continuo movimiento. Igual que la ciudad, el metro tampoco duerme nunca. Funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Es la manera más rápida de moverse por la ciudad. La velocidad media en las calles apenas llega a los 10 kilómetros por hora. La velocidad media en el metro, 48 kilómetros por hora. El metro, concebido en el siglo XIX, fue el primero en contar con 4 vías, 2 para trenes locales y 2 express, sin esperas. En una ciudad bloqueada por el tráfico, el metro fue todo un avance. A partir de la primera línea, los tentáculos se fueron expandiendo por la ciudad hasta formar el sistema de metro más grande del mundo. Tiene 27 líneas que se extienden por 1.300 kilómetros de vías, la distancia entre Roma y Ámsterdam. El sistema está enlazado por 468 estaciones, también más que ningún otro metro del mundo. El sistema funciona gracias a una compleja red de infraestructuras. 68 puentes sobre tierra y agua. 14 túneles por debajo de ríos. 2 enlaces con los ferrocarriles y uno de los ferries más antiguos del mundo. Los días laborables, los trenes del metro transportan a 4,5 millones de personas, casi el equivalente a la población de Noruega, lo que convierte al de Nueva York en uno de los metros con más tráfico del mundo. En este órgano vital, la vida se mueve a la velocidad de 1 minuto de Nueva York. Y cada día, la ciudad se esfuerza porque siga latiendo y siga siendo seguro. Para los de fuera, esta ciudad puede parecer una enorme metrópolis sin alma. Para los neoyorquinos es un enorme tapiz de barrios, cada uno con su propia identidad y todos enlazados por estos valiosos hilos de acero. Dave Mongas es maquinista desde hace 21 años.
Hoy lleva el tren por su ruta favorita, la línea número 3. Creo que es una de las líneas más bonitas de la red. Pasa por toda la ciudad. Harlem, Brooklyn, Manhattan, Chinatown. Su ruta lo lleva a través de algunos de los lugares más famosos del mundo. Central Park, un oasis verde en una jungla de asfalto. Broadway, la capital mundial del teatro. El Empire State, el rascacielos más famoso del planeta. Greenwich Village, el paraíso bohemio de los Estados Unidos. Wall Street, el bastión financiero de Nueva York. Y un solar de terreno sagrado, la tumba abierta del World Trade Center. Desde que se inauguró la primera línea hace 100 años, el metro y la ciudad han compartido el mismo destino. Su historia discurre por la misma vía. Sea lo que depare el futuro, la ciudad y el metro caerán o prosperarán al mismo tiempo. Pero para los maquinistas que llevan los trenes, el viaje no es de placer. Uno de los errores más generalizados es pensar que este trabajo es muy fácil. Tienes que prestar atención a todos los detalles, por pequeños que sean. Todos los maquinistas tienen el mismo lema: la seguridad ante todo. Están siempre atentos a cualquier posible peligro, pequeñas o grandes amenazas, mecánicas o humanas. Todas las jornadas comienzan con una inspección de seguridad. Y es que en un sistema tan grande y concurrido como este, el peligro está en los detalles. Lo reviso todo de arriba abajo. Todos los vagones, todo. Compruebo que las puertas funcionan, que el sistema de frenos también funciona. Si Abe encuentra algún problema, puede impedir que un tren entre en servicio. Mi misión principal es que el tren sea seguro. Hay muchas vidas en mis manos. A veces te destroza un poco los nervios. En el metro de Nueva York, los operarios del tren se enfrentan a un dilema: un horario inflexible y una ciudad impredecible. Se espera que todo sea perfecto, todos los días. Pero llevamos a millones de personas y solo hace falta una para retrasar todo. Podría ser un pasajero enfermo o un delito. El que el tren se meta bajo tierra no significa que escape de los problemas. En un día normal, la mayor preocupación de Abe no es el terrorismo, son los pasajeros. Nueva York es Nueva York. Hay mucha criminalidad en la calle y abajo. Es exactamente como en la calle. Cualquier cosa que pase en la calle pasa también en el metro. El metro también lleva consigo sus peligros intrínsecos. En 1991, 5 personas murieron y 200 resultaron heridas cuando un tren descarriló en Manhattan. En el año 2000 hubo 66 heridos cuando otro tren descarriló en Brooklyn. En Manhattan, los accidentes de metro son como las granjas, hay muy pocos. Sin embargo, ningún maquinista puede pisar el acelerador sin echar la vista atrás para pensar en algunos de los desastres ocurridos en otros metros. 1975. En hora punta, un tren abarrotado chocó en una vía muerta del metro de Londres. Murieron 43 personas. 1995, el peor accidente de metro de la historia. En la capital de Azerbaiyán, un metro repleto ardió dentro de un túnel. Murieron 300 personas. Y además está el terrorismo. La policía francesa achaca a radicales musulmanes el ataque de 1995 al metro de París. La policía rusa sospecha que el bombardeo del metro de Moscú en 2004 fue obra de terroristas. Y quizás el más terrible: el ataque con gas sarín en el metro de Tokio, que mandó a miles de personas al hospital y 12 a la tumba. Y después llegó el 11 de septiembre. El mensaje llegó a su destino. Mi trabajo principal es que el tren sea seguro. A lo largo de estas vías, Nueva York está atenta a cualquier peligro. En una hermosa mañana de septiembre, el peligro llegó de un lugar inesperado, del cielo. Una catástrofe sin precedentes que hizo que Nueva York se parara en seco.
La gente recuerda dos clases de imágenes del 11 de septiembre. Esta es la otra. Cientos de miles de pasajeros del metro poniéndose a salvo, caminando hasta su casa, caminando a cualquier lugar. Después del ataque terrorista en el World Trade Center, el mayor metro del mundo cerró. Durante todo el día, el mundo fue testigo del horror que se vivía en la superficie. Nadie vio lo que ocurría debajo. Una catástrofe de tráfico. Cuando las Torres Gemelas cayeron, los daños colaterales se llevaron por delante la estación de metro de Cortlandt Street. Casi 430 metros de túneles desaparecieron. 4 líneas de metro quedaron cortadas. Los pasajeros escaparon, pero 3 trenes quedaron aplastados bajo una montaña de escombros. Pero esto es Nueva York, la ciudad que nunca duerme y nunca deja de moverse. Antes de terminar el día, Nueva York empezó a hacer planes para restablecer el servicio y reconstruir. Desempolvando proyectos de 1915, los arquitectos diseñaron una nueva estación. Tan solo retirar los escombros llevó varios meses. Los expertos dijeron que se tardaría años en reconstruir la estación. Se equivocaban. 1 año y 4 días después del 11 de septiembre, las 4 líneas de metro estaban abiertas. Un triunfo después de la tragedia. Pero en la zona cero, el sistema de transporte seguía excavando. La estación peor parada estaba 5 pisos por debajo del World Trade Center. Última estación para la corporación de la Autoridad Portuaria Trans-Hudson, el tren PATH. Desde las terminales de Newark y Hoboken, la línea férrea cruza el río Hudson a través de 2 túneles. Una línea va a la estación de metro de Penn Station, la otra al World Trade Center. El PATH es una de las líneas de tren más pequeñas del mundo, solo tiene 23 kilómetros. Pero enlaza el norte de Nueva Jersey con los 1.300 kilómetros del metro de Nueva York. Cada día, el tren hace cientos de viajes y transporta a casi 200.000 pasajeros en tránsito. Igual que el metro, los trenes PATH están siempre en movimiento. Viene gente que me pregunta, ¿a qué hora tengo que volver de la ciudad? ¿A qué hora pasa el último tren? Y yo les respondo, funcionamos las 24 horas. Bob García es conductor del PATH desde hace 2 décadas. Me gusta estar en el vagón con los pasajeros. Y creo que los pasajeros también se sienten más seguros. Hay que recordar que las cosas han cambiado desde el 11 de septiembre. Hemos perdido la inocencia. Ahora, cuando hay un pequeño retraso, cualquier cosa que pase en el sistema, los pasajeros tienden a alarmarse. A diario, García entraba en la estación del PATH que estaba bajo las Torres Gemelas. World Trade Center is our final stop. It was a city within a city. Era una ciudad dentro de la ciudad. Había más de 50.000 personas. Allí abajo se sentía uno muy vivo. Cuando más se notaba era cuando salías a comer y hacía buen día, y todo el mundo salía del edificio. Y por supuesto, a veces mirabas hacia arriba y veías esas montañas impresionantes. Pero entonces llegó el 11 de septiembre. Solo puedo describirlo como si se hubiera muerto alguien de mi familia. El derrumbe de la torre sur del World Trade Center destruyó por completo la estación del PATH. La estación es el punto más bajo del solar del World Trade Center. Toda el agua de los bomberos que intentaban apagar el fuego cayó hasta allí. Las cañerías rotas inundaron el túnel del PATH hasta Nueva Jersey. Los trabajadores construyeron un dique temporal para sellar el túnel. Tardaron más de 40 días en bombear toda el agua. Un enlace vital con el sistema de metro quedó destruido. Entonces comenzó el trabajo duro, la reconstrucción. Una hazaña de ingeniería de transportes sin precedentes.
Los operarios limpiaron 1,5 kilómetros de túneles. Reemplazaron conexiones, vías, canalizaciones y tendieron casi 100 kilómetros de cable. Mientras tanto, otros equipos trabajaban 16 horas al día, 6 días a la semana, para reconstruir la estación a partir de cero. En noviembre de 2003, la estación reabrió. Fue el primer espacio público que abrió en el Trade Center después del 11 de septiembre. Las obras terminaron un mes antes de lo previsto. Dijeron que era imposible, pero se hizo. Sin embargo, el verdadero trabajo no ha hecho más que empezar. Esta estación es temporal. De una tragedia sin precedentes ha surgido una oportunidad única, la de reinventar las viejas infraestructuras en pleno centro de una megaciudad moderna. Este enorme agujero está destinado a convertirse en un centro multitudinario. Vamos a construir aquí un nuevo centro de transbordos y será la primera terminal que tendrá el sur de Manhattan. Charles Gargano es vicepresidente de la autoridad portuaria. Su idea de una nueva estación del PAD está destinada a enlazar con otra gran transformación que tiene lugar a pocas manzanas de allí. Con más de 250.000 entradas, salidas y transbordos al día, la estación de Fulton Street es la que tiene más tráfico del sur de Manhattan. También es la más confusa. Es todo un laberinto subterráneo y las piezas no encajan. La estación de metro de Fulton Street es en realidad un complejo de 6 estaciones construida a lo largo de 3 décadas para atender a 12 líneas de metro que compiten entre sí por conseguir pasajeros. Se construyó a propósito para desanimar a los pasajeros a hacer transbordo de una línea a otra. Durante casi un siglo, los pasajeros avanzaron a tientas por esta pesadilla del transbordo. Después la situación empeoró. Cuando se construyó la estación del tren PAD, a nadie se le ocurrió hacer un enlace con Fulton. El resultado fueron 2 centros de transporte clave y ninguna conexión. Ahora se prepara una operación de miles de millones de dólares para desenredar venas y desatascar arterias, para facilitar los transbordos de una línea a otra y crear un túnel directo entre el metro y los trenes. Las estaciones quedarán consolidadas en un gran centro. Las conexiones serán directas. Habrá pasarelas mecánicas entre los 2 sistemas. A cambio, la nueva estación del PAD creará conexiones directas con autobuses, ferries y líneas de metro. No es un simple lifting, es auténtica cirugía para cerrar una herida abierta y volver a reunir las piezas de este rompecabezas. Esta enorme estación central, que debería estar terminada en 2009, tiene un precio también enorme, $2.000 millones. Para los encargados será un dinero bien gastado en una ciudad en perpetuo movimiento. Tendrán libertad de movimiento de un lugar a otro, de un medio de transporte a otro. Ese es el objetivo. La facilidad de movimientos es el objetivo del metro y su genialidad. Antes o después, las vías terminan, pero no los enlaces. Al conectarse con todos los demás sistemas de transporte de Nueva York, el metro aumenta su alcance, mucho más allá del final de la línea. A pocas manzanas de la estación del PAD, el metro se sale de la vía y se conecta con toda una institución de Nueva York. Seguridad, el Guy Molinari va a cambiar de rumbo. Aislada en el muelle de Nueva York, la isla Staten es el único distrito de la ciudad que no tiene metro. Pero a 8 kilómetros de Manhattan, Staten Island llega al metro a través de la estación Whitehall. El enlace es el famoso ferry de Staten. Te lleva hasta la orilla y más allá. Todos los días, 5 barcos trasladan el equivalente a una ciudad, 104 viajes al día y 70.000 pasajeros. 20 millones de personas al año. Igual que el metro, el ferry funciona las 24 horas y nunca se toma vacaciones. Pero a diferencia del metro, es gratis.
Es el medio de transporte público más fiable de Nueva York. Más del 96% de los viajes son puntuales, a pesar del aguanieve, la niebla, la nieve y el tráfico. El puerto de Nueva York es uno de los puertos con más tráfico del mundo y, por supuesto, el ferry de Staten funciona justo en el medio del puerto de Nueva York. James Desimone es jefe de operaciones del ferry de Staten. Hoy realiza la travesía a bordo del orgullo de su flota, el Guy V Molinari. Es más grande que los ferries más antiguos. En cada viaje tiene en sus manos 4.400 vidas, casi tanto como 4 trenes del metro. La seguridad es lo principal. Mientras avanza por el puerto de Nueva York, el Molinari transporta un salvavidas electrónico, el sistema de prevención de choque. Controla constantemente en tiempo real el nombre, posición y rumbo de todos los barcos del puerto. Una información vital cuando hay niebla y el puerto se vuelve invisible. Evita que este enlace tan importante naufrague. En media hora, el ferry enlaza con el metro en el extremo de Manhattan y permite a los pasajeros subirse al tren. Durante casi toda su existencia, el sur de Manhattan estuvo igual de aislado que Staten Island. La parte más antigua de Nueva York también era una isla abandonada entre el río Hudson y el East River, apartada de los demás distritos. Hoy, una red de puentes y túneles une Manhattan con el resto de la ciudad y amplía el alcance del metro hasta los extremos de la Gran Manzana. Estos enlaces forman la espina dorsal del sistema de metro. Si se rompen, el sistema entero se parte en pedazos. Uno de los enlaces más importantes es el puente de Manhattan. Por los carriles exteriores, el metro cruza el East River entre Manhattan y Brooklyn. El doctor Bojidar Yanev es un ingeniero del ayuntamiento. Su trabajo consiste en proteger el puente no del terrorismo, sino del tiempo. Un puente como este es como una máquina. Siempre hay que arreglar alguna pieza, o repararla, o limpiarla, o incluso cambiarla. El puente de Manhattan necesitó reparaciones importantes todavía con pocos años. El peligro venía de los trenes que debía transportar. El puente de Manhattan, sostenido por cables de acero, tiene las ventajas y los inconvenientes de un puente colgante. Una de las ventajas es flexible. Uno de los inconvenientes es flexible. Este inconveniente quedó patente cuando cruzó el primer coche de metro. Cuando pasan los coches pesados, el tren se balancea. Un lado se hunde y el otro se eleva, al compás. El acero no está hecho para ser flexible. La torsión continua rompió las vigas que sostenían el puente sobre la carretera inferior. El puente de Manhattan se descuidó tanto que al final hubo que cerrar carriles para repararlo. En los años 80, la ciudad invirtió $2.000 millones en un programa de 3 décadas para reparar sus puentes. En el puente de Manhattan, los ingenieros instalaron grandes abrazaderas de acero para acabar con el balanceo. El efecto nos sorprendió incluso a nosotros. El movimiento se calmó muchísimo. Gracias a esta operación, el puente sobrevivió. Así que el metro sigue adelante. Los puentes y los túneles llevan el metro mucho más allá de los límites de Manhattan. Pero la distancia conlleva riesgos. Cuanto más grande sea el sistema, más posibilidades tiene de fallar. El riesgo está dentro y fuera. El metro serpentea a través de Nueva York parejo a tuberías de agua y cables eléctricos. Un fallo en otro sistema podría afectar al metro. En la superficie, las vías son vulnerables a los elementos: aguanieve, nieve y el tremendo calor del verano. Bajo tierra, el riesgo siempre presente de inundaciones. En todo el sistema, el peligro imprevisible de los accidentes. Igual que un tumor que pasa desapercibido, un problema aislado puede crecer y volverse maligno. En este órgano vital, la mejor defensa es la detección temprana.
Para encontrar los problemas, la autoridad de transporte depende de sus vigías. Somos los ojos y los oídos, porque somos los que salimos aquí. Si hay un incendio en la vía, ellos no lo ven, pero yo sí. Así que llamo a control. Tenemos un incendio. Vía 4, calle Junius. Todos los días, el destino se burla del metro de Nueva York. En el sistema más antiguo y con más tráfico del país, los enemigos incansables son la edad y el desgaste. En silencio, miles de trabajadores luchan contra ellos. Reparan vías, revisan trenes, vencen a las inundaciones. Es una lucha diaria para evitar el desastre. En el metro de Nueva York se desata una crisis. 1000 pasajeros, un conductor novato y unos frenos averiados. Sí, así es, circunvalación, estación de la calle 42. Centro de control, adelante, centro de control. 1238, entre en sistema de control. Tengo una emergencia con los frenos. Este podría ser el videojuego más caro del mundo. Es donde los maquinistas aprenden a llevar un tren. Un simulador que imita la realidad con una exactitud impresionante. Si no consigues que el maquinista crea que está en el mundo real, no conseguirás formarlo bien. Desde esta sala de control, Rocco Cortese supervisa el curso de conducción más duro de Nueva York. El mundo real puede enfrentarlos a cualquier cosa, un fallo eléctrico, un cadáver en la vía o una amenaza de bomba. Los profesores también. Podría ponerle un incendio, una inundación, nieve, así el maquinista está siempre atento a lo que va a pasar y recibe la mejor formación posible. El entrenamiento se hace dentro de un aula de $4,5 millones. Un proyector de alta tecnología muestra metraje real de un coche de metro sobre una gran pantalla de cristal. El maquinista tiene una visión muy amplia. Eso es muy importante, conseguir que el maquinista se sienta en una situación real. Los alumnos toman el control de una cabina de 1 tonelada montada sobre una base pivotante que imita el movimiento de un tren. Es una parte importante de la simulación, porque sin movimiento no tendría sentido. La base descansa sobre 6 amortiguadores mecánicos controlados por ordenador. Para conseguir estabilidad, la plataforma está anclada sobre 75 centímetros de cemento. Ahora que ya hemos visto el simulador, vamos a dar un paseo por Brooklyn en él. Frank, llévatelo. Todos los maquinistas intentan conseguir la perfección de la conducción de un tren. Moverse sin que se note. El metro tiene una paradoja. El viaje perfecto pasa inadvertido. Yo intento conducir mi tren como si fuera una limusina de 10 vagones en la que se estuviera celebrando una fiesta y estuvieran a punto de tomar champán. Y yo no quiero que nadie se manche el vestido o el smoking. Así que intento parar y arrancar con suavidad y llevar a la gente a su destino y ya está. La pericia del maquinista también depende del tren. Ahí es donde Abe entra en escena. Al terminar el día, cuando llega al final de la línea, todavía hace una parada más. La oficina de envíos. Allí, si un tren llega estropeado o sucio o con problemas mecánicos, te dicen: oye, hazme un favor, llévalo al almacén. El almacén es el complejo de reparaciones de Coney Island. Es toda una leyenda. El mayor taller de reparaciones de trenes de toda Norteamérica. Abarca 30 hectáreas, un tercio de ellas cubiertas. Los 7 días de la semana, con turnos continuos, un pequeño ejército de 70 trabajadores se afana para mantener los trenes en marcha. Es un trabajo serio. Los vagones llevan a millones de personas cada día y sus vidas están en estas manos. El sistema de transporte tiene 6.500 vagones, la flota más grande del mundo. Cada año,
la flota entera recorre 558 millones de kilómetros, casi 4 veces la distancia entre la Tierra y el Sol. El vagón de hoy, un modelo autopropulsado de transporte público. Es el coche más grande y más seguro que ha viajado por estas vías. El último modelo tiene 15 metros y medio de largo y pesa 32 toneladas. Sus partes principales son la cabina de pasajeros y 2 grupos de ruedas. Se impulsa a través de 4 zapatas de contacto, 2 a cada lado, pero interconectadas. Cuando una zapata toca el tercer raíl electrificado, las 4 se encienden. La potencia equivale a 4 motores de 115 caballos, lo suficiente para acelerar un deportivo de 0 a 100 en 4 segundos. Una vez en marcha, los motores avanzan a toda máquina, pero la velocidad del tren se controla resistiendo el impulso de los motores. Para detener el tren se aumenta la resistencia. Solo en los últimos 5 metros se activan los frenos y los amortiguadores. Y para mantener el vagón sobre los raíles, un reborde de acero inventado hace 2 siglos y que todavía sigue sosteniendo. Desde las ruedas hasta el techo, el taller de Coney Island puede reparar todas las partes del tren y lo hace a diario. Todos los vagones que entran allí son sometidos a una especie de revisión anual para asegurarse de que nada va de mal a peor. Aquí tenemos un dicho, y es que no queremos pagar 2 veces por la misma propiedad. Así que cuando llega un vagón, hacemos el mejor trabajo que podemos la primera vez, esa vez para que no haya una segunda. Greg Lombardi es el superintendente. Dirige el taller como un juguete gigante de $1.000 millones. Siempre le digo a todo el mundo que es como tener mi propio tren. Cuando pasa algo inesperado, tenemos que solucionarlo. Las bestias de carga del taller son 4 grúas de 30 toneladas, indispensables para mover un vagón de un lugar a otro. Pesa 28 toneladas, así que no es ningún juguete. Solo una rueda pesa más de 350 kilos. El conjunto de ruedas y ejes pesa casi 1 tonelada. Y están siempre moviéndolas. Pueden hacer de todo, desde reparar una pieza hasta reconstruir un vagón entero. Armazón, motores, engranajes, ejes, ruedas, frenos... todo en 24 horas. Cuando desmontan un coche para una revisión general, el taller trabaja como el equipo de boxes de un piloto de carreras, todo a la vez. Pero a mayor escala y con más riesgo. Mientras un equipo repara los ejes, otro cambia las zapatas de los frenos. El objetivo es tener los vagones fuera lo antes posible. Cuando terminan los equipos mecánicos, le toca a la cosmética. Coney Island lava estos coches más a menudo de lo que la mayoría de la gente lava los suyos. Todas las semanas, 1000 vagones pasan por uno de los lavados automáticos más grandes del mundo. Antes, cuando la flota estaba llena de grafitis, teníamos que lavarlos mucho más. Eso era cuando los vagones estaban pintados. Ahora, como veis, son de acero inoxidable. Fáciles de limpiar, fáciles de reparar. No hace falta pintura. Este va a entrar un poquito sucio, pero saldrá reluciente. Reluciente y seguro. El objetivo de la ciudad de Nueva York. Hace 3 décadas, tanto la ciudad como el metro compartían la misma fama. Sucios, inseguros, poco habitables. Nueva York lavó en parte su imagen limpiando el metro. En el almacén de Coney Island hacen algo más que mantener los trenes en marcha. Mantienen limpia la Gran Manzana. No hay trabajo demasiado pequeño ni demasiado grande. Garantía de por vida. ¿Alguien puede superarlo? Envíennos sus preocupaciones. En el metro, hacer que los vagones fueran seguros era solo la mitad del problema.
El sistema tiene más de 2.600 agujas para mover los trenes de una vía a otra y más de 11.000 señales para controlar el tráfico. El equipo es más viejo que la mayoría de los neoyorquinos. Gran parte de él se instaló antes de 1940. En total, más de 13.000 posibilidades de que algo falle. Nueva York no puede arriesgarse. Para evitar una catástrofe, los trabajadores de mantenimiento van en busca de fallos todos los días. Para encontrarlos, el propio equipo tiene que arriesgarse. Trabajan en un agujero negro junto a vías que se utilizan con trenes pasando a solo unos centímetros de ellos. Esta es la sala de simulación de vías. 46 metros de metro recreados hasta la última tuerca y el último cable. La única diferencia es que estas vías están muertas. Por las de verdad corre una dosis mortal de electricidad, 600 voltios. Cuando se trabaja a centímetros de la muerte, es importante ser muy preciso. Bob Darino es uno de los instructores. Los alumnos tienen la oportunidad de probar su equipo, de ajustarlo, de hacerse una idea bastante clara de lo que van a experimentar cuando estén haciendo el trabajo de verdad, haciendo más segura la ciudad. Los trabajadores mantienen a punto el sistema de señalización. El sistema de señalización mantiene los trenes en funcionamiento. Funciona gracias a la electrónica moderna y a una mecánica a la antigua. Todas las vías están divididas en secciones de 300 metros llamadas bloques que detectan eléctricamente la presencia de un tren. Cuando un tren entra en el bloque, pasa sobre una serie de juntas aisladas de los raíles. Las ruedas provocan un cortocircuito en las juntas y activan una señal para regular el tráfico por detrás del tren. Si el tren mantiene la velocidad, la señal sigue verde. Si el tren frena, la señal cambia a amarillo. Si se detiene, la señal se pone de color rojo. Al mismo tiempo, se activa un sistema de apoyo, un dispositivo en forma de T a nivel de las vías llamado interruptor. Su propósito es evitar colisiones. Si el siguiente tren no hace caso a la luz roja, el interruptor lo atrapará. Cuando el tren pase por encima, una palanca de seguridad bajo el vagón golpea el interruptor y pone en marcha los frenos. Cuando la señal se pone amarilla o verde, el interruptor se baja y las vías quedan libres. Las señales funcionan conjuntamente con los dispositivos que mueven el tren de una vía a otra, las agujas. Las vías móviles se llaman agujas de cambio. Guían a los trenes por una u otra vía usando la tecnología más sencilla. El tren tiene un reborde que cuelga de un lado de la rueda. Este reborde va por la parte interna del rail. Mientras el tren se mueve por la vía, el reborde se agarra a esta parte del rail y se mueve siguiéndolo. Un error y los trenes podrían descarrilar o chocar. Es necesario un sistema infalible, un mecanismo que impida sabotajes y errores. Se llama máquina de enclavamiento. Cada palanca de la máquina se corresponde con una señal o una aguja de la vía. El mecanismo de seguridad de la máquina son una serie de barras de acero que le dan su nombre. Se entrelazan permitiendo los movimientos seguros y prohibiendo los inseguros. La lógica infalible de la máquina de enclavamiento impide dos de los peores peligros del sistema de metro: el descarrilamiento y la colisión. Pero bajo la superficie acecha otra amenaza y otra máquina trabaja. Hay dos redes que cruzan Manhattan. Una es una red artificial de vías y estaciones. La otra, una red natural de ríos y riachuelos. Hace un siglo, para construir el metro, los ingenieros tuvieron que bombear miles de millones de litros de agua subterráneas. Y siguen bombeando. De media, Nueva York está a solo 1 metro por encima del nivel del mar. El 60% del sistema de metro es subterráneo. La estación a más profundidad está a 55 metros por debajo de la calle. El sistema entero está plagado de agua, agua por todas partes. Es un flujo interminable. Viene de la lluvia, de las aguas subterráneas
y de las roturas de cañerías. Si se desliza hasta los túneles y toca el tercer raíl electrificado, podría estropear las señales y provocar una tragedia. Para evitar el peligro, la Autoridad de Transporte tiene casi 300 bombas a lo largo del sistema de metro que funcionan las 24 horas del día. Solamente las 4 bombas de esta sala pueden bombear 15.000 litros por minuto. En un día normal, las salas de bombas de Nueva York extraen 49 millones de litros de agua, lo suficiente para llenar 50 piscinas olímpicas. El agua va a pozos subterráneos y después al alcantarillado, manteniendo seco el sistema de metro. Sin embargo, en este sistema, la vía no está libre. Hay un obstáculo por delante, no natural, sino artificial. Un problema fabricado por el hombre que requiere una solución sobrehumana. A veces, Nueva York es su peor enemigo. En el metro con más tráfico de los Estados Unidos, una arteria hinchada amenaza con sangrar. La amenaza no proviene de la naturaleza ni del tiempo, sino del hombre. Demasiadas personas. Ahora está llegando la solución, el fabuloso metro de la Segunda Avenida. Durante los años de expansión que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, el cambio inundó el este de Manhattan. Las fábricas cerraron, abrieron oficinas y florecieron los apartamentos. Para hacer espacio al progreso, la ciudad derribó 2 metros elevados. Al pasar las décadas, la población aumentó, inundando la única línea de metro de la zona este. Durante décadas, en Nueva York se ha hablado de construir una nueva línea de norte a sur a lo largo de la Segunda Avenida. Las obras se pusieron en marcha, pero cuando Nueva York se enfrentaba a la bancarrota en los años 70, la construcción se detuvo. Por fin ha llegado la ayuda, la primera línea de metro que se construirá desde 1940, una línea de 13 kilómetros desde la calle 125 hasta el distrito financiero del sur de Manhattan. No se terminará hasta el año 2020, pero ya se ha desvelado algo acerca del metro del futuro. Detrás de mí se ve el océano Atlántico, y yo estoy rodeado por un océano de cristal. Rich Maris dirige el proyecto de la terminal de Stillwell en Coney Island. Con 8 vías, es la mayor terminal de metro del mundo. También es una de las más viejas de la red de Nueva York. Durante las últimas 2 décadas, la Autoridad de Transporte ha renovado casi la mitad de las estaciones. Pero cuando llegó el turno de Stillwell, se consideró que era imposible repararla. En lugar de eso, la derribaron y comenzaron de cero. Esta es la terminal del mañana, hoy. 4 líneas de metro terminan en Stillwell. Cada una de ellas estaba antes cubierta por una pequeña bóveda que no conseguía proteger a los pasajeros y a los trenes de los elementos. Pero ahora ya no. Ahora Stillwell está bajo un techo del tamaño de un campo de fútbol. Pero este tejado hace mucho más que mantener secos a los pasajeros. Alimenta la estación. Está compuesto de 2.600 paneles fotovoltaicos. Cada año, cada uno de los paneles solares produce electricidad suficiente para alimentar una casa normal durante 3 días. Todos juntos generan la mitad de la electricidad que necesita la estación. Es uno de los mejores aprovechamientos de la energía solar en cualquier metro del mundo. El tejado no solo es barato, sino que es seguro. Los ingenieros ponen a prueba los paneles disparando un proyectil a 160 km por hora para simular los efectos de los escombros que puede llevar un huracán. No se rompen, se fracturan, pero no se rompen. Este tejado es suficientemente fuerte para soportar tu peso. Puedes andar por encima si quieres. Y hay que hacerlo. Para evitar invadir las plataformas, el tejado se diseñó para ser reparado desde arriba. Igual que las arterias en el cuerpo, el metro asegura la salud de la ciudad. A medida que la estación vuelve a la vida, quizá reviva una zona enferma de la ciudad. A principios del siglo pasado, Coney Island era probablemente como la versión original de Disney World. Todo el mundo venía. Era la ciudad de la luz. Este tejado ha empezado el regreso de Coney Island.
Un barrio entero avanza porque Stillwell vuelve a funcionar. El hombre, la naturaleza y el tiempo. Todos ponen obstáculos en su camino. El peligro acecha detrás de cualquier curva, pero el metro siempre sale adelante. Una maquinaria bien engrasada en movimiento continuo, sirviendo a toda velocidad a una metrópolis incansable. El sistema funciona muy bien. Y cuando hay una crisis trabajamos juntos mejor que nadie. Se trata de presión y de tiempo. ¿De cuánta presión eres capaz de soportar en un tiempo concreto? Algunos están a la altura y otros no aguantan la presión. Hoy en día todos necesitamos sentirnos más seguros. El mundo ha cambiado. De vez en cuando miro por la ventana y veo a todo el mundo tranquilo. A veces hay gente durmiendo. Un vagón entero de gente durmiendo. Se sienten seguros. Si no se sintieran seguros, no podrían dormir. Duermen arrullados por el movimiento de este capullo de metal. La ciudad que nunca duerme, por fin puede descansar.